noches, queridos amigos. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro Enemigo, o como también se le llama en otra edición, el otro agente en La Habana o un agente en La Habana. En esa edición se decía aventuras de un cubano infiltrado en la CIA o aventuras de un agente infiltrado en la CIA. Realmente es una historia real, como les decía en ediciones anteriores. Es la historia del enfrentamiento del pueblo cubano contra ese enemigo, ese gigante que nosotros tipificamos también como el Goliat, que ha intentado durante siglos de apoderarse de nuestro país. Y es la historia de un agente real, de un cubano real, que tuvo la oportunidad de cumplir una misión como esta. Hoy vamos a dar lectura y a comentar dos capítulos. El primer capítulo se llama La necesidad de vivir sin tener precio. Y vamos a comenzar. El lugar de la cita es una bella residencia en el barrio habanero de Miramar. Llevo las mejores galas, una camisa de manga larga prestada, un viejo pantalón azul y unos zapatos que no utilizo desde hace un par de años. Paso trabajo para no ir poco decente, entre comillas, según palabras de mi esposa. No hacemos vida de recepciones y fiestas, por lo que en el escaparate no existe mucha ropa adecuada. Siempre he visto informal y además nunca le he dado mucha importancia a esas cosas. Mi esposa se muestra reticente, no entiende el repentino interés que tengo en asistir a ese encuentro. Nos despedimos disgustados. No será la primera vez en estos años. Dice que es peligroso y habla del enemigo, siempre el enemigo. Cada salida se convertirá en una odisea que llegará a poner en peligro nuestro matrimonio. Un empleado invita a pasar a un recibidor en penumbras. Un hombre se acerca. Soy Luis John Negro, jefe adjunto de la sección de intereses de los Estados Unidos. Raúl Capote, mucho gusto. John Negro sirve whisky para los dos. Dice que le gusta mucho la literatura cubana. Pregunta si conozco a Zoe Valdés. Le digo que sí, pero que no creo que ella sea el mejor ejemplo de buena literatura cubana. Ríe. ¿Y a quién recomiendas? Pregunta. Hay muy buena literatura en este país. Le cito algunos nombres sin dejar de mencionar a Carpentier, Lezama, Virgilio, los clásicos. Estoy de acuerdo contigo. No me gusta Zoe. Caminamos por una especie de saleta donde abundan las obras de arte, pintura y escultura de autores cubanos, gente joven sobre todo. Él observa en silencio mientras contempla los cuadros. Luego pasamos al patio donde esperan los invitados. Hay una mesa larga dispuesta en el portal. En el jardín conversan de pie un grupo de personas, extranjeros todos. Negro hace la presentación, un escritor cubano, amigo de un amigo nuestro. La conversación gira en torno a la marcha de esa mañana frente a la sección de intereses. 500,000 de personas, afirma un joven trigueño de rostro sonrosado. Yo estaba allí, fue impresionante la aldea. Tienen un programa informático que permite calcular la cifra exacta de personas que desfilaron. Un hombre alto se acerca desde la casa. Lleva una guayabera blanca. Bueno, todos visten guayaberas blancas de mangas largas. Viene directo a donde estoy. Francisco Sáenz se presenta. Ya conoces al resto de nuestros invitados. Espero disculpe la tardanza, el anfitrión llegando tarde. ¿Qué va a pensar nuestro invitado especial? Uno a uno se presentan, dicen sus nombres y cargos. El sonrosado y dos más se mantienen aparte. Stanislas Kaczewski, primer secretario de la Embajada Checa. Patricio Pradel Elgueta, consejero de la Embajada de Chile. Coren Ciso, consejero de la Embajada de Países Bajos. Son 8 personas contando a Sáenz y Negro. Una mujer joven bonita se aproxima acompañada de un desconocido, Dagoberto Valdés. Se disculpan también por llegar un poco tarde. A Dagoberto lo conozco desde hace unos años. Varias veces he sido jurado del concurso literario de la revista Vitral. Además de ser director de esta, dirige el Centro de Formación Cívica y Religiosa de Pinar del Río. Es todo un experto en temas relacionados con la llamada sociedad civil. Saluda con un abrazo y luego presenta a su acompañante, Kelly Ketterling, primera secretaria de Prensa y Cultura de la CINA. Él es el amigo de quien mucho te he hablado, le dice. La funcionaria americana tiene una bella sonrisa. Es elegante, viste bien. Su mirada denota inteligencia. Sí, Dago, siempre está hablando de ti. Te ha recomendado muy bien. La conversación sigue en torno a la marcha y el futuro de Cuba. El trigueño sonrosado asegura que el país no aguanta más. Varios reafirman sus tesis, basándose en la experiencia
que dicen tener de Europa del Este. Todos estuvieron allá, apunta Sáenz. Kelly no se muestra de acuerdo. Afirma que hay que apretar, emprender acciones duras, fortalecer el embargo. No aguanto y le reposto. No puedo estar de acuerdo con usted. Eso que plantea es una barbaridad. Entonces debemos entender, muerde las palabras la funcionaria de la CINA, que usted es uno de los que se oponen al embargo. Sí, digo con firmeza. Estoy en contra de ese tipo de medidas. El bloqueo daña al pueblo cubano. Kelly interrumpe. El fin justifica los medios. En la Cuba que soñamos y vivimos los cubanos, le respondo, el fin nunca puede ni va a justificar los medios. Dagoberto me apoya y lanza un discurso conciliador sobre el papel de la lucha pacífica y de la sociedad civil en el cambio que seguro va a ocurrir pronto. Sáenz nos invita a pasar a la mesa. Quedo sentado junto a la cabecera, que es ocupada por el chileno. Al lado se sienta Kelly. Ella pone la silla bien cerca. Siento su perfume. Es una fragancia que no conozco. Es tenue y misteriosa. Frente a nosotros se sienta el trigueño civilino. Sáenz se sitúa en la otra punta de la mesa, enciende una reproductora y pone un CD del grupo Moneda Dura. Sirven aperitivos y abundantes bebidas. La copa siempre está llena. Ellos se ocupan de que no permanezca vacía. Parece que se desviven por atenderme y elogiarme. Todos quieren saber qué opinión tengo sobre la literatura cubana actual. ¿Cuál puede ser la actitud que asumen los escritores noveles acerca de las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos? Poco a poco la conversación es acaparada por Kelly y Patricio. Ellos dos son los principales interlocutores. Todos los demás están pendientes de lo que conversamos. Kelly muestra la foto de sus hijos, un niño y una niña. Toma de su cartera una tarjeta y escribe al dorso su número de teléfono personal y el del celular. Patricio hace otro tanto. La guardo en la billetera y les pido disculpas por no reciprocar el gesto. No tengo tarjeta de presentación. Les digo que tengo 3 hijos, una niña y 2 varones. Que la niña cumple años el 24 de este mes. Que le pregunta si puede ir al cumpleaños y llevar a sus niños. Que necesitan hacer amigos y relacionarse con cubanos. Le digo que One sí, of the most claro que sí. secret organizations in the world offers a rare 24. glimpse inside its operations. Patricio narra los To éxitos mark its de Chile en la 75th eliminación de la anniversary, pobreza. the Conversamos CIA sobre la opened the concertación, doors to its sobre la transición in-house chilena. museum. Se muestra muy Close to the alegre cuando le artifacts explico on que estoy display cursando una are maestría a en dead Historia rat Contemporánea in y which Relaciones messages were Internacionales, hidden, que me a interesa pigeon trabajar with a ese tema spy de la camera transición attached, chilena como proyecto and de even an investigación. exploding martini Se glass. brinda para ayudar en lo que necesite. Todos en la mesa me felicitan por el tema escogido y Kelly señala que va a ser de mucha utilidad para Cuba que un investigador profundice en esos tópicos. La conversación gira hacia las transiciones democráticas y la posibilidad de que en Cuba ocurra algo similar a España o Chile, por ser alternativas más cercanas, culturalmente hablando, que las de Europa del Este. Explico la diferencia entre el proceso ocurrido en Polonia y la transición cubana. Terminado el cóctel, soy de los primeros de se disculpen. Terminado el cóctel, soy de los últimos en retirarse. Sáenz me acompaña a mostrarme la casa. Celebro el buen gusto de la decoración. Kelly diserta sobre las obras de pintores cubanos expuestas en toda la casa. Aprovecho para lucir un poco mis conocimientos sobre el tema. Todavía nos quedamos escuchando un poco más, Moneda Dura y whisky por medio. Sáenz comenta una de las canciones. Dice que no cree eso de que el cantante no quiere el dinero de la turista, ni quiere ir a Varadero con ella. Que aquí todos van tras los yumas, que las jineteras y los jineteros, no, le digo. Eso no es así. Aquí hay mucho más. Aquí hay mucho que no estamos tras el dinero de los turistas. Además, lo dice usted como si fuera un fenómeno único de Cuba. Aquí hay putas, pero seguro que menos que en otros lugares. En la calle 8 hay más que en toda La Habana. En Vizcaín Boulevard hay mucho más prostitutas que en Miami. Hay mucho más prostitutas. En Miami Beach hay mucho más pornografía. En South Miami hay mucho más pervertidos sexuales. Y en cualquier pedazo del condado de Dade hay mucho más pedófilos, exhibicionistas, agresores, depredadores sexuales y demás representantes del espectro completo de la psicopatía sexual, que los que nunca habrá en todo el archipiélago cubano. En los Estados Unidos hay redes de prostitución, como la llamaba el circuito, que surgen y desaparecen, solo para dar paso a otras, a veces mayores y más poderosas. El circuito desarrolla sus actividades ilícitas en muchas ciudades de Estados Unidos, principalmente en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y por supuesto en Miami. Y dio lugar a sonados escándalos que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Justicia. En cada ciudad operaba una madame, la cual dirigía un grupo numeroso de prostitutas, el de Miami, con más de 500, que circulaba de una ciudad a otra, de ahí el nombre del circuito, con el fin de mantener una renovación constante de las mujeres disponibles. Sáenz interrumpe. Capote parece ser un experto en el tema. ¿Por qué no nos hablas mejor de La Habana?
En La Habana hay mucho menos, pero mucho menos putas que en algunos países que pasaron situaciones difíciles. Si quiere le pongo ejemplo. ¿Qué pasó en la culta Europa de la posguerra? En Italia, en Alemania. Que él interviene. Sí, pero no puedes negar que aquí mucha gente anda tras el billete de los extranjeros para poder vivir. Sí, algunos sí, pero otros no. Conozco a algunos cubanos, agrega ella, pero la interrumpo. No lo dudo, pero no es mi caso, te lo aseguro. No te ofendas, dice conciliadora. Sabemos que no eres así. Dirige la palabra a Sainz. Creo que estamos al inicio de una linda y duradera amistad. Pero todo el mundo tiene un precio, amigo, te lo aseguro. Lo que pasa es que hay quienes son más baratos y otros, añade con seguridad. Esta historia de ese día, ya comentando sobre el capítulo, es muy interesante porque es que yo tuve la posibilidad de ver con ellos el video del desfile de por la mañana. Tremendo. Un desfile donde Fidel hace un llamado al pueblo cubano a enfrentar la agresividad del gobierno de Estados Unidos. Estaba el presidente George Bush, que había asegurado que iba a terminar con la revolución cubana en menos de 6 meses. Un hombre que presentaba una propuesta bien agresiva con relación a Cuba, que había aplicado una política de máxima presión, que no iba a ser como la política de máxima presión que aplicó Donald Trump años después, pero sin duda fue una política dura de agresión en el terreno económico, sobre todo, y de financiamiento de la subvención interna. Fueron momentos muy difíciles porque la posibilidad de una agresión militar contra Cuba era muy cercana. Existía no solamente la amenaza, sino la preparación de tal agresión contra Cuba. Y Fidel ese día da el célebre discurso, aquella célebre carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, donde le dice que él va a estar a miles de kilómetros, que es una lástima que el presidente de Estados Unidos va a estar a miles de kilómetros de distancia en caso de una agresión militar contra Cuba y que él va a estar en la primera línea de combate junto a su pueblo. Era un discurso electrizante, como la mayoría de los de Fidel, pero en esas circunstancias logra mucho más. Ahora imagínense ustedes ver ese discurso, ver ese desfile de la gente acompañado de estas otras personas que estaban observando detenidamente cada reflejo, cada expresión que yo pudiera tener. Fue un día bastante denso, bastante complejo, en muchos sentidos. Mucha de la gente que me presentaron, como decía yo en la lectura, son personas con experiencia en Europa del Este. Cuando yo salí de ahí me pregunté muchas veces, ¿seré capaz yo de enfrentar a esta gente? Y me acuerdo que dije, bueno, quizá Raúl Capote no puede enfrentarlo, pero Daniel sí tiene que enfrentar y tiene que vencer eso. Y esa experiencia, bueno, es inolvidable, sobre todo por esa historia del discurso de Fidel. El 14 de mayo nunca se me va a olvidar, como nunca voy a olvidar aquel discurso tremendo de Fidel y aquella convocatoria de esa gente desfilando frente a la sesión de intereses, más de 500.000, dicho por ellos mismos, que tenían además el equipamiento necesario para medir la cantidad de participantes. Entonces, el segundo capítulo, para finalizar por hoy. En casa del enemigo. El edificio es feo, un bloque de cemento cubierto de cristales oscuros, un edificio que desentona en el barrio de construcciones Art Deco que le circunda. En la esquina, donde la gente se cola para entrar, hay un fuerte olor a orina de gato, a humedad e inmundicia. En un tanque desbordado de basura juegan los gatos. Una nube de moscas acompaña el retorso de los felinos. Un tipo mugroso escarba en las jabas de nylon que rodean el tanque. Uno de los gatos lo mira con atención. Vigila sus movimientos. El hombre guarda los tesoros que encuentra en su morral. Olfatea los restos de comida. Se sienta en las bolsas de nylon y los montones de basura. Rodeado de nubes de moscas, se prueba unos zapatos viejos. La cola es larga, pero cosa rara, está bien organizada. Todos esperan poder obtener una visa que les permita viajar a ver a sus familiares en los Estados Unidos. Casi todas son personas mayores. Una viejita cuenta que es la 4ª vez que lo intenta, pero en esta oportunidad tiene la esperanza de poder ir por fin a ver a sus nietos. Todos cuentan historias similares. Alguien se acerca y dice que estoy en la fila equivocada. Venga, venga conmigo. Es un empleado cubano. Labora en la oficina de prensa y cultura de la CINA. Ignacio se presenta. Ven, Kelly te espera. Oye chico, agrega, cuando vengas aquí, ve directo a la caseta donde están los guardias cubanos y dice que vienes a ver a Kelly. Ustedes no tienen que hacer cola. ¿Ustedes? Pregunto y lo sigo. Por momentos siento el deseo de volver sobre mis pasos, de dejarlo todo. El edificio impresiona,
Soy un escritor, un maestro. ¿Qué hago metido en este problema? ¿Sabré hacerlo bien? Kelly espera en la entrada. Lleva un vestido azul oscuro entallado. Va como siempre meticulosamente arreglada, correcta, perfecta, sin nada que desentone o rompa la armonía de su presencia. Paso los trámites de rigor, intercambiamos saludos formales y pasamos al lobby. En la entrada, un guardia de seguridad observa con desconfianza. Penetra en la atmósfera refrigerada. Dentro todo es confortable, moderno, simétrico. Sentados en ese lugar espera una veintena de cubanos. Hay varias ventanillas encristaladas, de donde sale la voz casi robótica de los funcionarios que interrogan a los aspirantes a viajar a los Estados Unidos. Después del 14 de mayo, Kelly fue a la casa el día del cumpleaños de mi hija. Llegó acompañada de sus hijos, un varón de 3 años y una niña de unos 7 años. El varón es un remolino. La niña es inteligente y sociable. Enseguida hizo buenas migas con mis hijos. La casa era un desastre. Nos habíamos mudado hacía poco y faltaban cosas por arreglar. Casi no teníamos muebles. La mesa era prestada y las sillas sin espaldar pertenecían a un vecino. Kelly no podía evitar mirar al televisor en blanco y negro de 12 pulgadas, un objeto verdaderamente museable. Ese día conversamos cosas de familia, el trabajo de su padre en Ecuador, la coincidencia de que mi padre y el suyo han sido diplomáticos en el mismo país. Mira, esa casualidad puede ser muy útil. Nos servirá para justificar nuestra amistad, dice. Hablamos de la situación económica, las perspectivas personales inmediatas. Sobre todo se interesó por la forma en que podría ayudarnos a mejorar nuestra situación. Contó que su mamá era boliviana. El hombre, siempre hablaba así con mucho orgullo y cariño de su papá, estuvo en Bolivia en la década del 60, 70 y en los 80 en Ecuador. Luego de la jubilación sus padres se fueron a vivir a Bolivia. Todavía se acuerdan de papá en Ecuador. Él creó un tren que recorría todo el país llevando actividades culturales de pueblo en pueblo. Manifestó estar muy sensibilizada con la situación cubana. Ese día usó, por primera vez, frente a mí, su chiste preferido. El cielo debe estar lleno de cubanos. Cuando alguien preguntaba por qué, respondía, porque ustedes aguantan como nadie. La tercera vez que nos vimos llegó a la casa por sorpresa, una mañana de sábado. Estábamos mi esposo y yo en tareas propias de ese día en cualquier hogar cubano cuando tocaron a la puerta. Kelly venía cargada de paquetes. Muy solemne nos pidió que nos pusiéramos de pie y dijo colocando sobre la mesa una caja. Este es un regalo que te hace el gobierno de los Estados Unidos, porque te considera su amigo y una valiosa persona. Abrió la caja y extrajo de su interior una impresora marca Canon. Luego entregó a los niños una caja con juguetes y confituras. Durante su estancia en Cuba nos encontrábamos muchas veces, algunas en su casa, otras en la mía, y tuvimos una estrecha relación de trabajo. Compartimos cumpleaños de nuestros hijos, fiestas, cenas, cócteles. Ella trató de ejercer una influencia fuerte sobre mi familia. Nos propuso varias veces la opción de que los niños fueran a estudiar a los Estados Unidos. Ella se ocuparía de todo, visas, costos de viaje, matrícula en una buena escuela, etc. Incluso de darles albergue en su casa. De mi hija prometió, se ocuparía de forma especial, garantizando su futuro. Le dijimos que no podía ser, nunca nos separaríamos de nuestros hijos, porque la mejor educación que recibirían sería el amor y la dedicación de sus padres. Pusimos como condición que tenía que salir toda la familia, solo nos iríamos juntos, y esa opción no entraba entre los intereses de los norteamericanos, por supuesto, porque yo, como ya comprendido, les era útil aquí, no en Estados Unidos. De todos los funcionarios norteamericanos que conocí, Kelly era la más capaz e inteligente. Por momentos mostraba pequeños destellos de una personalidad dura, por eso salía poco a relucir. Casi siempre su imagen era dulce y muy serena. Sabía controlar muy bien sus emociones. Tuvo la desgracia de trabajar con Jake Kayson, de haber coincidido con Michael Parley. Seguro la eficacia de su trabajo se habría replicado. Tenía muchos puntos de contacto con Parley y muy poco con Kayson. Ambos le daban mucha importancia al trabajo en el sector de la cultura. Creían que actuando con los escritores, los pintores, los cineastas, podrían alcanzar mejores resultados que con la llamada disidencia, lo que equivalía a hacer mucho más daño a la revolución. Creían en la fortaleza de los valores estadounidenses, en la fuerza de su cultura. Estaban seguros de que en ese campo podían derrotarnos, si lograban penetrar con sus íconos y su axiología, la cultura socialista cubana. En el verano del 2005 un ciclón amenazaba La Habana. Kelly se apareció en la casa con una bolsa llena de conservas y velas, un radio portátil, fósforos, puntillas y otros materiales necesarios para pasar la tormenta. Nos preguntó qué considerábamos que podía hacer para ayudar al barrio en que vivía. Estuvimos analizando varias cosas
hasta que al fin le sugerí repartir algunos de esos rayos que les daban a los contrarrevolucionarios, como el que me había traído. Serán muy útiles, le expliqué, y la gente te lo va a agradecer, porque al irse la electricidad, la radio les permite estar al tanto de los acontecimientos, estar informados. ¿Cuál no sería mi asombro al ver un año más tarde por la televisión unas imágenes de denuncia de la actividad ilegal de los diplomáticos norteamericanos en La Habana, capturados infraganti por las cámaras alentando las actividades de la llamada disidencia, reunidos con los principales cabecillas de los grupos contrarrevolucionarios? Ahí aparecía Kelly, repartiendo radios, una fila larga de personas esperaba frente a la residencia de Miramar y un policía despistado organizaba la cola. En esos primeros años menudearon las invitaciones a la residencia del jefe de la sección de interés, primero de parte de Jake Casson, luego de Michael Panley. Cenas, almuerzos de trabajo, fiestas, reuniones, donde participaban funcionarios de la CINA y algunos extranjeros. Muchos cubanos de la llamada oposición asistían a actividades de todo tipo en ese lugar, pero muy pocas veces coincidí con ellos. Kelly evitaba que nos encontraran. Tenía una pésima opinión sobre esas personas, y no solo ella. Ese era el sentir compartido por muchos de los norteamericanos que conocí en esa época. Durante esos años nunca tuve relación con ellos, en ocasiones coincidimos, sobre todo al principio, y para eso muy pocas veces y de forma casual, pero mis jefes en los Estados Unidos prohibieron que tuviera cualquier contacto con la contrarrevolución. Estuve en la residencia de jefe de la elección de intereses de los Estados Unidos un día de elecciones. Fue uno de los pocos casos en que coincidí con la élite de la contrarrevolución. Los invitados participaron en un simulacro de votación, ejercicio democrático, lo llamó James Casson. Los que votaban debían hacer una cola y recibían una bolsa de regalos que contenía libros, revistas, radios portátiles y se les entregaba una sombrilla. Según recibían el regalo, eran marcados con tinta en el brazo como constancia para que no repitieran. Le dije a Francisco Sáenz, funcionario de la CINA, que eso era ofensivo, pero solo 2 o 3 protestaron. La gran mayoría votó, hizo la cola y se fue con su regalo y su marca de tinta en el brazo. Pregunté a Kelly y a Sáenz por qué votarían en las elecciones, ya que todos los demás funcionarios llevaban los colores de su partido o un sello con la efigie de George Bush o de John Kerry, candidato demócrata a las elecciones presidenciales. Respondieron que no pertenecían a ningún partido, porque el trabajo que realizaban exigía que fueran así. Nosotros somos demócratas y republicanos. Los cubanos debían votar además de por Kerry o por Bush en una boleta donde figuraban unos supuestos partidos de derecha, izquierda, liberal, comunista y socialista. Al final de aquella tremenda farsa, Casson dio los resultados. Recuerdo que dijo: increíblemente ha ganado por amplia mayoría los socialistas y en segundo lugar los comunistas. Y eso que aquí está la flor y nata de la oposición al régimen. Con frecuencia asistía en estos primeros meses a la Cineteca. Esta era una actividad en la que se proyectaban películas cubanas al cuerpo diplomático, algunos invitados especiales y funcionarios americanos. Pude asistir en compañía de Kelly varias veces. La tarde que se proyectó Balcero coincidió con el inicio de la apuesta por la televisión de un dibujo animado que satirizaba el accionar del gobierno americano contra Cuba, en especial al jefe de la sección de intereses, Jake Casson. ¿Y cuál no sería el asombro de todos cuando vimos aparecer al jefe de la CINA, disfrazado con una ropa semejante a la del protagonista del dibujo animado, y decir: chan chan, soy el cabo Casson y vengo a traer la democracia a Cuba? Aquel acto lo repitió varias veces en fiestas, cócteles y otras actividades. Decía que el gobierno cubano le estaba haciendo muy famoso con esos cartones. Ver a ese alto funcionario en semejante papel causó muy mala impresión entre los diplomáticos asistentes a la residencia ese día. Pero Casson no era un diplomático. Casson era amigo de George Bush, con pinches de juergas y borracheras universitarias. Para él era muy divertido lo que hacía. Fue el padrino de la contrarrevolución. Un padrino que hablaba pestes en privado de sus ahijados y protegidos. Fue agresivo y provocador. Un hombre muy al gusto de la fauna política de Miami y la mafia cubano-americana. Al edificio del Malecón también asistí con frecuencia, pero esa primera ocasión fue especial. Atravesamos un pasillo hasta los elevadores. Nos bajamos en el 4º piso, otro pasillo, una habitación, con una mesita y 2 sillas enfrente de nosotros, un espejo. Kelly se marchó. Luego entró un señor alto, me ofreció una taza de café y agua, se sentó frente a mí. Días antes Kelly me había dado un adelanto de ese encuentro. Estaban interesados en conocer detalles de mi vida, en especial del trabajo que desarrollé en la Asociación Hermanos Ahí, organización que agrupa a los jóvenes creadores cubanos, así como en la universidad,
datos de la familia, etc. Kelly me dijo que era para una investigación que realizaba y ciertamente el tipo ahora me pregunta sobre el trabajo efectuado en la Asociación Hermano 6. ¿Qué labor realizo en la universidad? ¿Cuál es la relación que tengo con los estudiantes? Sobre la familia, etc. Repite las preguntas, retrocede, pide detalles. Repite, vuelve de nuevo, pide de nuevo detalles específicos. Es un hombre delgado, rubio, huesudo, muy ecuánime. Habla español casi sin acento, tiene una forma peculiar de preguntar. Parece que olvida lo que digo y vuelve a preguntar lo mismo varias veces. Luego de un buen rato en ese ejercicio pide que escriba todo eso en unas hojas que extiende sobre la mesita. Sale de la habitación y quedo solo de nuevo. Es un cuarto impersonal, una pequeña oficina sin mucho que destacar. Escribo la historia y pienso en el lugar donde estoy. Quiero hacerlo todo bien. Eso presiona y hace que esté algo intranquilo. Hago un gran esfuerzo por dominar la ansiedad que se expresa en el movimiento de mis piernas. Sé que pueden estar observando. Así que tomo medidas para al menos parecer sereno. El hombre regresa con más café, lee lo que he escrito y arranca de nuevo con otra andanada de preguntas y contrapreguntas. Su rostro no expresa nada, es tan frío e impersonal como la habitación en que estoy. Meses después pasaría por una prueba similar, mucho más dura, frente al rubio alto del zapato negro. Lo bauticé así por su parecido con Pierre Richard, el famoso actor francés. Este era un verdadero inquisidor. Esta vez fue en una oficina anexa a la de prensa y cultura. Ya tenía la experiencia de la primera, pero el rubio alto atacaba implacable. Con interrogantes cortas, volvía una y otra vez a preguntar lo mismo. Fue una sesión larga de trabajo, con almuerzo por el medio en una paladar cercana, y luego más trabajo, y la amenaza de que estaba usando un moderno polígrafo de voz. Eso dijo durante el almuerzo. Preguntó si tenía algo en contra de que lo utilizara. Le dije que no. Las preguntas en las dos ocasiones fueron parecidas, pero el rubio alto incorporó otras muchas sobre la familia. Mi posible relación con miembros del MNIN o la FARC, pertenencia a esos organismos armados, etc. Ambos ejercicios fueron agotadores. En algún momento pensé que si me equivocaba podía estropear el trabajo en que tantas personas estaban implicadas, un trabajo de por sí sagrado. La relación con los artistas, sobre todo los jóvenes, les interesaba de manera especial. Ese era el centro de las interrogantes. Fui dirigente de la HS en Cienfuegos, ciudad de la que guardo recuerdos imborrables. Siento orgullo de lo que hicimos en ese tiempo, de las cosas que organizamos, de nuestra lucha en defensa de la política cultural de la revolución, expresada por nosotros en la defensa de la obra de los artistas más jóvenes, en la creación de espacios para el debate y el ejercicio del derecho a expresarnos, garantizado por nuestras leyes y por esa política cultural que a veces tropezaba con el obstáculo de mentes obtusas y entonces le entrábamos dispuestos a jugar con todo y la palma, como en la canción de Silvio Rodríguez. Pusimos mucha pasión en lo que hacíamos y trabajamos como nunca más he visto hacer, sin salario, buscándonos miles de problemas, catalogados de la peor forma por mentes romas que se oponían a todo lo nuevo. Pecamos de ingenuos muchas veces, fuimos inmaduros, pero sinceros y puros como pocos. Un pequeño equipo de trabajo integrado por 5 personas manteníamos funcionando todos los días la casa del joven creador de Cienfuegos, con muchas y variadas actividades artísticas. Además teníamos un programa de radio, atendíamos las organizaciones de base en los municipios, defendíamos los derechos de los jóvenes escritores y artistas, nos desgastábamos en procura de los medios necesarios para que nuestros representados pudieran desarrollar su trabajo. Martica, Pepe, Cañellas y Albertini. Casi hacíamos magia para mantener el avance de nuestra amada organización. Y valga el calificativo, porque no hay otro que refleje lo que sentíamos entonces. De Cienfuegos son muchos de mis mejores amigos. Como alguien dijo, uno no es de donde nace, sino de donde hace. Y allá hicimos mucho, por lo tanto soy tan cienfueguero como habanero. De la ciudad del mar traje a la capital todos esos tesoros, la fama de conflictivo, lo era en verdad, en el mejor y verdadero sentido de la palabra, el aura de no aceptar prebenda, de no tenerle miedo a los problemas, pero también el cuento de nuestros errores y desaguisados. Un libro censurado por un funcionario de pocas luces, la novela El Caballero Ilustrado, rodeada de fama por los críticos de nuestro sistema, de alguna prensa al servicio de esa fuerza, atrajo definitivamente al enemigo, que llevaba años dando vuelta como las aves de rapiña en torno a la presa. Para rematar, la novela El Adversario, leída y comentada en tertulias, talleres y encuentros literarios, comenzaba a dar que hablar. Ya en La Habana trabajé en el Sindicato de Trabajadores de la Cultura, donde fui electo organizador provincial, convertido en una especie de líder de un pequeño grupo de jóvenes escritores, actores y trabajadores de librerías y bibliotecas.
Era más interesante aún para nuestros adversarios, que pensaron que habían encontrado un buen aliado en su lucha para acabar con el socialismo y recuperar la isla. Esa isla, que según ellos siempre debió formar parte de su territorio, la fruta madura arrebatada de sus manos por un pueblo terco e incomprensible. Mezcla de negros, chinos, españoles, esos mestizos, riada de muchas sangres, bullangueros, excesivos, desmedidos, que se aferran a su tierra con feroz determinación. En una oportunidad, un contacto llegado de los Estados Unidos subrayó a manera de alabanza que yo era blanco, puro español europeo. Se molestó mucho cuando comencé a hacer un elogio del mestizaje y le dije que eso de las razas era una falacia, que tenía una tatarabuela india, un tatarabuelo francés, que era mezcla de españoles, indios, ingleses, italianos, un auténtico caribeño. El hombre desde ese momento eludió toda conversación que no estuviera relacionada con el trabajo y a su modo había intentado un cumplido. Ese era el nivel de blanco más alto que él podía otorgar a un ser nacido al sur del río Bravo y caribeño, por más señas. Concluido el periodo para el que fui elegido como organizador en el sindicato, pasé a trabajar en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, entonces Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona. Era un profesor algo popular. Los jóvenes admiran a los atrevidos y los libros fueron una buena carta de presentación. Eso y cierta facilidad para relacionarme con los estudiantes, algo que se me da muy bien, quizás porque los respeto y quiero mucho, y amor, con amor se paga. Siempre soñé con ser profesor universitario. El modelo que forjaron mis maestros en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, contribuyó no poco a esa aspiración. Luché años para lograrlo. Tuve profesores excelentes. Mucho de lo bueno que tengo hoy lo aprendí de ellos. En esa etapa, graduarse del pedagógico requería una gran dosis de sacrificio y entrega al estudio. Ese esfuerzo, además del conocimiento científico, nos dotaba de valores muy preciados. Ser maestro en una tierra donde el magisterio tiene tan rica historia es un privilegio. Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Juan Bautista Sagarra, los hermanos Guitera, Mendive, Martí, Barona, Maya, Conrado Benítez, Manuel Ascunce, Domenech, Fidel. Ellos fueron y son la forja y la luz de la nación. Pero cuántos miles de desconocidos anónimos, esos humildes maestros de primaria que con tanta devoción nos enseñan las primeras letras, el himno, el amor a la bandera, nos descubren a Martí y a Maceo, nos educan y convierten en patriotas. José de la Luz dijo en una oportunidad: tengamos al magisterio y Cuba será nuestra. Si perdemos al magisterio, perdemos a Cuba, se podría agregar hoy. Graduado con título de oro, índice académico de 5.25, licenciado en educación en la especialidad de artes plásticas, el hecho de haber concluido los estudios por un ajuste de programas 2 años antes de lo previsto, más la colaboración de mis profesores y colegas, hizo que obtuviera la soñada plaza, a la que unos pocos años más tarde tendría que renunciar, separado de la universidad, considerado una especie de apóstata por algunos de los colegas que más aprecio. Un irresponsable e inmaduro, y todo lo malo que se puede pensar de quien actuaba como yo, para asombro de muchos de mis maestros. Recuerdo el día que llegué a la facultad, después de la reunión donde el rector analizó conmigo la situación que se presentaba para la universidad, por mi comportamiento considerado inmaduro, por la publicación de la novela En Plaza Mayor, editorial financiada por la CIA, y por la relación que mantenía con funcionarios norteamericanos, realidad que entraba en contradicción con mi condición de académico revolucionario en un centro donde se formaba profesores. Muy difícil, muy difícil. Nadie podía entender por qué asistía a las actividades en la CINA, la amistad con una funcionaria estadounidense y otros rumores que corrían en los pasillos. Ese día sentí un gran silencio en torno mío, y un silencio aún mayor dentro de mí. Silencio que se hizo insoportable cuando la decana de la facultad, amiga y compañera, a la que me unía el lazo de amistad entrañable, con dolor infinito, que se apreciaba en todo el lenguaje de su cuerpo, preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué? Guardo de esos días la satisfacción que produjo la opinión que, a pesar de todo, dieron mis compañeros sobre el trabajo que realizaba como profesor. Hablaron muy bien, y eso me daba fuerzas en momentos difíciles, que no escasearon. Así marché sin poder evitar un gran dolor. Regresé años más tarde por orientaciones del enemigo, para cumplir la misión de convertir a los estudiantes en adversarios de la revolución, fomentar la división, el derrotismo. Cuando visité por primera vez la CINA, todo comenzaba. La vida me reservaba duras pruebas que tendría que pasar y alegrías infinitas. Esa primera vez, cuando salí del edificio gris de la CINA, frente al malecón, llevaba una mezcla de euforia, cansancio y preocupación. Euforia por haber cumplido la tarea, preocupación porque todo saliera bien y cansancio por las largas horas de tensión mental.
Kelly me regaló varios libros ese día, entre ellos Avispas y Topos, y otro llamado Los Expedientes, escrito por un inglés, Timothy Garton Ash, que trata sobre la suerte corrida por los colaboradores del Stasi, el órgano de inteligencia de la extinta RDA, una vez caído el socialismo ahí. Bueno, ese es el segundo capítulo del día de hoy, que sería el cuarto capítulo de esta novela testimonio, de este libro testimonio. Alguna gente dice que es un testimonio novelado, lo han calificado de muchas cosas, y narra esa experiencia de subir al cuarto piso de la Sina, algo inédito, quiero decirle. Subir a ese piso de la Sina no subía cualquiera, creo que fue el primer cubano en subir a ese lugar. Y bueno, realmente fue un interrogatorio difícil que marcaba los inicios de mi reclutamiento como agente de la CIA. Fueron dos experiencias complejas, ¿no? Esa y la que yo narro anterior con el Rubio Huerto del Zapato Negro, donde realmente se usó un polígrafo de última generación que medía la dilatación de la pupila, la modulación de la voz. Será realmente un polígrafo muy moderno, muy adelantado. Y bueno, pude pasarlo ese día, evidentemente sin problema, porque bueno, se lo estoy contando ahora a ustedes. Y fue una tremenda experiencia que iniciaba, de verdad, como yo digo, el juego del duro, como la pelota, el juego del duro de verdad. Y recuerdo los libros, o sea, ahí me enteré de lo de Ana Belén, que por cierto salió libre, libertad condicional, pero salió de la cárcel en estos días, realmente una heroína de Cuba, de Puerto Rico y de los pueblos libres de este mundo. Y el libro de Timothy Garton Ash, que era un libro que era sin duda una profilaxis, era para que yo aprendiera bien cuál era la suerte que corrían los colaboradores del Stasi, lo que pasó, que es realmente una vergüenza, cómo los expedientes de esa gente cayeron en manos del enemigo y fueron expuestos sin misericordia, perseguidos. Bueno, la experiencia fue realmente terrible. Y un poco me lo daba para que aprendiera, por si acaso, si yo tenía algo que ver con la seguridad cubana, supiera cuál era el destino que corrían estos colaboradores, estos agentes secretos. Y bueno, ya solamente me queda invitarlos a los próximos capítulos. El próximo capítulo se llama Café y Galletas bajo la mirada del águila. El águila calva, ¿sabes? Que es el símbolo de los Estados Unidos. La reunión que ocurrió en el Eagle Bar, ubicado dentro de la Sina, porque ahí en el Eagle Bar hay una copia del águila que una vez estuvo en la cúspide del monumento a Maine, que fue derribada por el pueblo, el triunfo de la revolución, un acto simbólico que significaba el fin del dominio yanqui en Cuba. Y bueno, queridos amigos, los invito a continuar escuchando este testimonio, esta novela testimonial, este testimonio novelado, como quieran decirle, que es, repito, una historia real. Y los invito sobre todo el sábado a que no se pierdan un café con Daniel. Un gran abrazo, queridos amigos. He estado con ustedes Raúl Antonio Capote, periodista de Granma, escritor, autor del libro que les estoy narrando. Nos vemos el sábado. Un gran abrazo.